Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa que ha convocado la Conferencia Episcopal Española con motivo de la presentación de los datos de la asignación tributaria 2012 que corresponden a la declaración de la renta de 2013. Y les doy la bienvenida, les agradezco su presencia y todo lo que contribuya a facilitar su trabajo pues nos tienen a su disposición. Me acompaña don Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, que pues él desarrollará y explicará de manera pues mucho más competente que lo pueda hacer yo como experto y como el que lleva realmente estos temas económicos, pues todo el contenido fundamental de esta rueda de prensa. Pero antes de iniciarla, quiero aprovechar esta ocasión que tengo la oportunidad de estar ante los medios de comunicación por primera vez después de los acontecimientos tristes ocurridos en la costa de Ceuta, expresar nuestra solidaridad con las víctimas, nuestro pesar y nuestro dolor y apoyar todas esas declaraciones que han manifestado especialmente provenientes de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que han salido con comunicados, por una parte, manifestando a la opinión pública este drama, que no podemos olvidarlos, cayendo en lo que el Papa Francisco denunció en su viaje a Lampedusa, que es la globalización de la indiferencia. Este acontecimiento doloroso con la muerte de 15 inmigrantes tratando de llegar a territorio español en Ceuta y por tanto a territorio de la Unión Europea como un paraíso que dé esperanza y salida a esa situación dramática, trágica, yo diría dura, que arranca en sus países de origen, donde los derechos humanos son pisoteados o viven en medio de conflictos y de guerras, o en la miseria más absoluta. Yo creo que el drama, la tragedia de Ceuta nos está evocando y nos está exponiendo a la conciencia europea y especialmente a la comunidad cristiana, que en esto ha de manifestar una sensibilidad especial, porque, como ha dicho el Papa Francisco en la exhortación apostólica, nos ha dicho que la opción por los pobres para la Iglesia es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. O sea, nosotros no hacemos una opción política, no entramos en el debate político y creemos que dramas como este no pueden ser banderas de enfrentamiento, sino de la conjunción en un espíritu que yo me atrevo a llamar de humanidad, para realmente solucionar este problema. Hay 30.000 personas esperando a las puertas de Ceuta y Melilla en Marruecos. Hay todo ese flujo que está buscando mejores condiciones de vida y que delata ante la sociedad un drama humano, como en tantos frentes está ocurriendo en nuestro mundo, pero especialmente en el flanco sur del Mediterráneo. Y esto, tenemos que darle una respuesta que no se ha de limitar, como ha destacado las declaraciones del Secretariado de Migración de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, y al mismo tiempo Cáritas y otras organizaciones católicas al respecto, y los obispos españoles en el mensaje que sobre este tema han hecho recientemente con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones. No se trata simplemente de una política de contención, no estamos por una inmigración incontrolada tampoco, han dicho ellos, pero las solas medidas de control no están dando resultados. Como decía un inmigrante rescatado de las aguas, dicen los obispos, el hambre no conoce fronteras. Sabemos, continúan nuestros obispos, que la solución al fenómeno migratorio es muy compleja. Por tanto, no caben demagogias. Permítasenos abogar por las medidas más generosas posible y, sobre todo, por un compromiso de los países desarrollados en favor de los países pobres, con los que en no pocos casos ha habido vínculos históricos fuertes. Y los obispos también insisten que dan la impresión de que incluso en la Unión Europea, la adelantada de los derechos humanos, las políticas migratorias,
ponen el acento en el control de fronteras con medidas de protección y seguridad cada vez más duras y costosas. La política ha de llevarnos al bien común, y el bien común ha de llevarnos a solucionar en origen, siendo más proactivo por el desarrollo y por la democracia y por los valores cívicos y por la solidaridad en los países de origen que impidan estas dramáticas consecuencias. Y, como les decía, vamos a hablar de números, pero no números a secas, sino dentro de la política por la que ha hecho opción esta Casa de transparencia. Y sobre todo detrás de esos números hay, por una parte, en este caso, la decisión de personas libres, ciudadanos de este país, contribuyentes, que ven en la Iglesia cada año, pues con su apoyo, mediante la X, ven una manera de ayudar a la construcción social. Ayudar a los fines de la Iglesia, ciertamente, que son fundamentalmente espirituales y evangelizadores, pero que tienen también tras de sí toda una labor pues asistencial, toda una labor de promoción humana, cultural, educativa y de presencia pues en el mundo de la misión, y también de la ayuda y de la opción por los más pobres. Solo por referirme en la memoria del año pasado a lo que respecta a centros de ayuda a la inmigración en nuestro país, donde tantas parroquias, sobre todo las de las poblaciones o de las diócesis que están en el sur de España, y fundamentalmente pues aquellas que están haciendo frontera con esta dramática situación, así como en las grandes ciudades, sobre todo con los suburbios, donde los inmigrantes pues encuentran pues un lugar donde poder vivir. La ayuda de la Iglesia registraba en la memoria de actividades del año pasado, y ustedes la tienen, centros de asistencia a inmigrantes, refugiados y prófugos, 741 centros posee la Iglesia Católica, con los que se atendió a 276.957 personas. Obras son amores y no buenas razones. Pues yo quiero, con respecto ya al tema que nos ha convocado principalmente, digamos, a este encuentro, pero que el principal, vuelvo a repetir, son las personas, mostrar por una parte el agradecimiento de la Conferencia Episcopal Española a esos 9 millones de contribuyentes que han marcado con la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica. Muchas gracias en nombre de tantos que necesitan tantos. Estamos satisfechos, y estamos satisfechos sin triunfalismos. Ha subido el porcentaje de asignaciones a favor de la Iglesia Católica, como explicará después el vicesecretario para Asuntos Económicos, hasta un 34,87%. Y esto es especialmente relevante en un año nuevo, que de nuevo ha estado marcado y está marcado por la crisis, y la sufren especialmente los que tienen menos recursos. En este ejercicio en el que ha vuelto a bajar el número de declaraciones presentadas en España. Estamos satisfechos, pero lo que queremos fundamentalmente es que la crisis acabe y que llegue a la gente que más lo necesita, a las capas de la población más necesitadas. La Conferencia Episcopal Española va a seguir trabajando en la misma línea que lo viene haciendo en los últimos años, dando a conocer más y mejor las cuentas de la Iglesia. Las que presentamos a la sociedad con transparencia en la memoria de actividades, que decimos dónde va ese dinero que los contribuyentes pues nos asignan en su declaración, y comunicando mediante el programa Por Tantos, especialmente destinado a concienciar a los católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad que ven la labor de la Iglesia y quieren ayudarla en este plebiscito anual en su declaración de la renta, a animarles a que continúen haciéndolo. Y esta animación es la que nos mueve a presentar esta rueda de prensa, que vuelvo a repetir, no quiere ser triunfalista en absoluto, sino de ese realismo y de ese dar cuenta en una política de transparencia, y sobre todo porque vemos detrás de los números a personas que quieren contribuir a la construcción social, a los fines de la Iglesia, y vemos también en sus destinatarios personas, sobre todo los más necesitados y los más pobres. Don Fernando ahora puede explicarles. Bueno, brevemente tienen la nota de prensa que se le reparte con el resumen de todos los datos y un pequeño PowerPoint donde van a ver los datos fundamentales. Estos datos hacen referencia, como ya ha dicho el secretario general,
a la declaración de la renta que hicimos en la campaña de la primavera pasada, correspondiente al IRPF del 2012, cuyos datos provisionales facilita la agencia tributaria hace unas semanas a la conferencia episcopal. Los datos definitivos, tal y como establece el protocolo previsto, se entregarán en el mes de abril, mayo, y será cuando hagamos entrega también de la memoria económica y de actividades de la Iglesia Católica en España. En primer lugar, son 7.339.102 el número de declaraciones que se han presentado en España con asignación a favor de la Iglesia Católica. Eso supone, teniendo en cuenta que aproximadamente en torno al 20-21% de las declaraciones son conjuntas, es decir, se presentan por los dos cónyuges de una misma unidad familiar, estamos hablando de 9 millones de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia Católica cada año. Aquí hay que recordar también que no todos los contribuyentes hacen la declaración de la renta. Hay contribuyentes que pagan sus impuestos, que se les efectúa retenciones, pero que no tienen obligación de hacer declaración de la renta. En España, según datos de la asignación de la agencia tributaria, en el IRPF del 2012 hubo 6,5 millones de contribuyentes que no tuvieron que hacer declaración de la renta a pesar de haber pagado por IRPF. Evidentemente, estos 6,5 millones de contribuyentes no tuvieron la oportunidad de marcar la casilla. También esto es importante para hacernos una idea del porcentaje o del volumen de adhesión que tiene la Iglesia Católica en este momento especialmente delicado, que es a la hora de pagar impuestos, y saber también pues que probablemente sea la única entidad que se somete a un refrendo anual por la cual los contribuyentes pueden decidir cada año si quieren destinar una pequeña parte de sus impuestos a favor de la Iglesia Católica. En cuanto al porcentaje de declaraciones, que en el año 2006 partíamos cuando se inició el sistema con un 33% aproximadamente, pues ven que este año ha subido levemente, hemos pasado del 34,83 al 34,87 en un momento de crisis económica especial y en el momento social que tenemos, pues para nosotros es de una gran satisfacción el observar que se ha incrementado en términos relativos el porcentaje que ha marcado la casilla de la Iglesia Católica. Es verdad que en número total de declaraciones han disminuido en 17.900, pero también es cierto que el número total de declaraciones presentadas en España han disminuido en más de 77.000. Eso es lo que hace que el porcentaje de adhesión a la Iglesia Católica en la asignación se haya incrementado este año con relación al año anterior. Si hiciéramos un poquito de memoria con relación a cuándo se implantó el nuevo sistema y teniendo en cuenta los datos de la última declaración del anterior sistema del año 2006, estaríamos diciendo que comparativamente el 2006 con el 2012 hay 833.000 declaraciones más a favor de la Iglesia que hace 6 años. O lo que es lo mismo decir, hay 1 millón más de contribuyentes que han decidido marcar la casilla de la Iglesia Católica en los últimos 6 años. Tienen también ahí los datos del dinero recaudado hasta el año 2010. En el año 2010 fueron 248,6 millones, en el año 2011 bajamos a 247,1 millones de euros y este año el dinero recaudado por la asignación tributaria se ha incrementado en casi 2 millones de euros. Es un motivo de satisfacción el saber que se ha incrementado lo que han decidido los contribuyentes. Es una nueva oportunidad de que la Iglesia pueda seguir haciendo más cosas por tantos que necesitan tanto, y aún así pues pueden ustedes ver que en los últimos 4 años, si nos comparamos con los datos correspondientes al año 2008, la Iglesia va a recibir 2,5 millones de euros menos que en aquel momento, mientras que tiene 150.000 declaraciones más que en el año que hace 4 años. Esto nos hace una idea de que la Iglesia también está en este punto sufriendo la crisis como todos los ciudadanos en función del convenio que se adquirió. Hay menos renta, los contribuyentes pueden
asignar menos renta porque tienen menos renta y por tanto pues hace falta una mayor adhesión de los contribuyentes. Ahí tienen también un gráfico sobre la evolución del porcentaje que lo que nos indica en los últimos años es que hay una estabilidad con una tendencia al alza, es decir, el apoyo que viene recibiendo la Iglesia en los últimos años es estable, sostenido y con una ligera tendencia creciente en el porcentaje de declaraciones. Y por último tienen también los datos por comunidades autónomas. Este es el primer año que hemos decidido y hemos pedido autorización para poder facilitar estos datos, cómo llegan los 249 millones de euros, de dónde provienen, de qué contribuyentes provienen. Esos 249 millones tienen ahí el desglose en una primera tabla por comunidades autónomas supeditadas a la Agencia Tributaria Española, y en los 4 últimos datos son los 4 datos que facilitan las haciendas forales a la Agencia Tributaria y que la Agencia Tributaria nos facilita. Si ustedes ven, en el territorio Agencia Tributaria hemos incrementado el número de declaraciones a favor de la Iglesia y el porcentaje, estamos en el 35%, un poquito inferior en el caso de las haciendas forales. Y lo que me interesaría destacar de esta tabla es, por una parte, que hay 3 comunidades autónomas que aportan más recursos al sistema. Estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Son las 3 comunidades autónomas que más recursos aportan al sistema de la asignación tributaria. Y luego también me interesaría destacar que en términos de apoyo, de porcentaje, hay 3 comunidades autónomas que se destacan sobre el resto, que sería la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Extremadura y también tenemos la Comunidad de La Rioja y Murcia. Serían las comunidades que tradicionalmente más apoyan. Los datos, tenemos también los datos del número de declaraciones, no los tienen ustedes ahí, el número de declaraciones comparativamente el año pasado sí, pero desde que nació el sistema, el nuevo sistema del número de declaraciones que se marcan en todo el territorio dividido por comunidades autónomas, y sí les puedo decir que en los últimos 6 años en todas las comunidades autónomas ha crecido el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica. En cada una, en función de su idiosincrasia y de su tradición, en unas se marcan más, en otras se marcan menos, pero lo importante es que el resultado final son esos 249 millones que nos permiten poder seguir trabajando, poder seguir haciendo cosas en la Iglesia. Quiero concluir sumándome a lo que ha dicho el secretario, agradecer a estos 9 millones de contribuyentes que han decidido un año más depositar la confianza de una pequeña parte de sus impuestos a favor de la Iglesia Católica, invitar a que lo sigan haciendo, es necesario, es conveniente, hace mucho bien por tantos que necesitan tanto, y ahora que va a comenzar enseguida la declaración de la renta de este año, porque al final Hacienda, no sé de qué manera, siempre nos convoca permanentemente. Dentro de unas semanas los contribuyentes van a recibir muchos sus borradores en casa. A partir del 1 de abril se puede solicitar el borrador a aquellos que no lo han recibido. Recordar la importancia de este gesto, que no cuesta más, que no le van a devolver menos, que es absolutamente compatible con la asignación de fines sociales, que se pueden marcar las dos y con esa finalidad estarán contribuyendo al bien común, y por tanto pues invitar a que lo sigan haciendo. Y nada más, muchas gracias, estamos a su disposición. Sí, decís por favor el medio. ¿Quién es? Buenos días, soy Luis Manuel Fernández de Radio Nacional de España. 2 preguntas. He creído entender que este año, con respecto al ejercicio del 2011, ha habido menos declaraciones o asignaciones a favor de la Iglesia, pero más dinero recaudado. Y segunda pregunta, ¿cuáles son en concreto entonces las comunidades autónomas que más aportan a esos 249, creo entender, millones de euros que va a recibir la Iglesia Católica? Sí. Gracias. Vamos a ver. Lo que hemos comentado es que se ha incrementado el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia,
que como ha habido un descenso importante del número de declaraciones totales presentadas, a pesar de ese incremento, ha disminuido levemente el número de declaraciones a favor de la Iglesia. Vuelvo a decir que esto muchas veces se debe simplemente a que contribuyentes que hacían la declaración conjunta la hacen ahora individual o individual conjunta, no significa otra cosa que esto. Tenemos los datos que nos ofrece la agencia tributaria. Y en la última página de la presentación tienen absolutamente todos los datos divididos por comunidades autónomas. De los 249 millones de euros que se han recaudado, 68 proceden de la Comunidad de Madrid, 34 proceden de Andalucía, 30 proceden de Cataluña, 20 proceden de la Comunidad Valenciana. Tienen el detalle exacto del dinero. Es importante decir, al hilo de lo que está usted comentando, este recurso lo recibe la Conferencia Episcopal y se distribuye con criterios que no son criterios políticos, son criterios de comunión cristiana de bienes, son criterios de solidaridad y son criterios de atender a las necesidades básicas de la Iglesia. No tiene nada que ver el dinero que se recauda en una localidad, en una comunidad autónoma, con el dinero que se entrega. Es decir, en ese debate la Iglesia no funciona, funciona con los parámetros de solidaridad, de comunión cristiana, comunicación cristiana de bienes y de atender a las necesidades básicas. Sí, Laura. Daniele. Hola, buenos días. No entiendo una cosa que a lo mejor es fácil de entender, pero no la comprendo. Si el número total de declaraciones ha disminuido en 17.935 con respecto al año anterior, ¿por qué el porcentaje de las personas que marcan la casilla de la Iglesia ha aumentado un 0,04%? Sí, es muy sencillo. Si hay 100 declarantes y marcan la casilla 50, tendríamos un 50% de declarantes, ¿no? Si hubiera solo 80 declaraciones a favor de la Iglesia, 80 declaraciones en España, y marcaran 45, marcarían más de la mitad. Habría aumentado el número de declarantes en términos relativos, aunque en términos absolutos hubieran disminuido en 5. Es verdad que hay 17.000 declaraciones menos a favor de la Iglesia, pero como ha habido muchas menos declaraciones presentadas ante Hacienda, el porcentaje de declarantes ha aumentado. Sí, sí, Iván. Buenos días. Quería preguntarles, la campaña de comunicación por tantos, ¿en qué medida ha influido en la sensibilización de la sociedad española para concienciar de la labor tan importante que hace la Iglesia? Y quería también preguntarles la inversión que supone esta campaña con respecto... Bueno, vamos a contestar, sí. Gracias por la pregunta. Iván, en dos partes. Yo puedo hablar de los comienzos de esta iniciativa, por tanto, que de alguna manera se copia de la que existe en Italia. Se trata de una iniciativa que lleve a la concienciación fundamentalmente de los católicos, pero también del resto de la población, de la ciudadanía, de los contribuyentes, para que sientan y perciban la labor de la Iglesia como un bien al que ellos quieren contribuir, del que quieren participar, aparte de ser beneficiarios. Esto, pues, tiene una parte que es fundamentalmente comunicativa, pero tiene también una parte de influencia en las parroquias, en el propio interior de la comunidad cristiana. Yo estuve en los comienzos, en el primero o segundo año, mientras estaba aquí antes de director del Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Conferencia, y luego lo he visto al otro lado como párroco en una parroquia, y es unir pues que nuestro afecto y nuestra opción por la Iglesia pasa por el corazón, pero pasa también por la cartera. O sea, esto que nos cuesta tanto, de que hay que ayudar y hay que contribuir a ese fondo común para ayudar a las necesidades, que ciertamente en nuestra vida cristiana, muchas veces las comunidades cristianas, pues se fijan más a lo inmediato de la parroquia, a la gente que te va llegando, a la Cáritas parroquial, pero hay también un sentido de solidaridad con el resto de la Iglesia en España, en esa clave en la que hablaba el vicesecretario para Asuntos Económicos, que es de reparto según las necesidades de las diócesis, y eso pues se hace fundamentalmente
poniendo la X en la casilla de la Iglesia Católica. Y yo me enorgullezco de pertenecer a una de las comunidades autónomas que ciertamente no somos las más prósperas de España, pero sí en porcentualmente, pues Extremadura es una de las comunidades que está en ese porcentaje mayor. Ya nos gustaría ser una de las primeras comunidades pues prósperas de España. Y hay sensibilidad de la Iglesia. Y ahora el vicesecretario pues un poco explica ese segundo punto. Sí, yo quería decir sobre todo que uno puede amar y estimar aquello que conoce. Cuanto más conoce, más lo puede querer y estimar en las relaciones personales y las relaciones institucionales. Por eso la Iglesia quiere dar a conocer la actividad de la Iglesia. El programa Por Tantos tiene como objetivo que todos los ciudadanos puedan conocer qué supone la Iglesia y qué representa la Iglesia en todas sus dimensiones. En ese sentido, pensamos que la campaña tiene una gran influencia en la sociedad. Son 4,8 millones de euros los que la Iglesia va a destinar este año a la campaña de la renta, y a la campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Están en nuestros presupuestos, así se los comunicaremos en su momento. Pensamos que es una inversión rentable, no solo por la rentabilidad económica directa que pueda tener en la declaración de la renta, sino por otra rentabilidad porque dar a conocer la vida de la Iglesia forma parte de su misión y su razón de ser. Y en ese sentido pues estamos muy orgullosos de todas las campañas que venimos realizando. Yo quiero abundar en esto que ha dicho el vicesecretario. Como cura de a pie, muchas veces nos preguntábamos los curas cuando veíamos la cartelería de Manos Unidas en las paradas de autobuses y demás, ese cambio de una mentalidad más comunicativa. Decíamos, ¿cómo se gasta este dinero en estas cosas? Pero claro, eso redunda en un mayor retorno y sobre todo en una mayor concienciación de esa cultura de solidaridad que tan necesaria nos es para implantarla en la sociedad. Y todo esto contribuye a sentir las cosas como propia porque son de todos. Sí, Jesús bastante. Gracias. Hola, buenos días. Dos preguntas, una para cada uno. Bueno, en primer lugar, José María, agradecerte más que como informador, como creyente que sin necesidad de que te preguntemos hayáis salido al paso de una situación tan dramática como la de Ceuta. En relación a eso, quería preguntaros si os preocupan determinadas denuncias como la del obispo de Tánger, Santiago Agrelo, acerca de la política comunicativa de 13 Televisión respecto a este problema concreto. Bueno, supongo que lo habréis leído, él ha denunciado que no se puede decir que sea un canal evangélico, sino lo contrario. Y a Fernando Jiménez, por otro lado, en la nota he visto que venís a achacar un poquito este descenso, son los últimos años, al tema del IVA, al que habéis renunciado a la exención del IVA y como ha incrementado del 16 al 21% el IVA, pues se ha producido ahí un dinero de más que se pierde. Quería saber si eso se plantea o se puede plantear en algún tipo de negociación con el Gobierno. Gracias. Sí, gracias, Jesús. Empezando por lo primero, es conocido porque lo ha puesto el propio arzobispo en Facebook, pues su protesta por digamos el tono o el modo en que ha hecho el tratamiento de los acontecimientos de Ceuta o de la inmigración 13 Televisión, que es accionista mayoritario la Conferencia Episcopal Española. Antes nos ha mandado una carta que ha llegado a través del secretariado, del director del secretariado de la Comisión de Migraciones, en las que les dice, y quiero enlazar por eso también con el tema que convoca en esta rueda de prensa, le dice: querido José Luis, paz y bien, lamentablemente en los ámbitos de la CE no conozco mucha gente, pero por eso te escribo. Bueno, y dice: confieso agradecido que cada vez que alguna de las instituciones de la Iglesia de Tánger ha recurrido a la Conferencia Episcopal Española para obtener alguna ayuda, he encontrado esa puerta abierta y acogedora. Tal vez haya de confesar también que es siempre mayor la benevolencia con que nos acogen que la expresión de la gratitud que le debemos. O sea, esta es la línea en la que se ha manifestado y en esa línea la hemos entendido como una corrección. Bueno, pues esto nos ayuda y prueba de ello es que hay una comisión ya de contenidos que preside el responsable es Isidro Catela en esta línea de orientación. Ahora yo quiero distinguir, y al arzobispo se le va a mandar información cumplida, porque él ha escrito también de forma privada, de cuál es la programación, cómo se ha hecho un seguimiento de los temas de inmigración en el último mes
por no darle, incluso con aporte pues grabado, pues de intervenciones a lo largo de toda la programación, no solo en los espacios de tertulia o de opinión política, que es a los que se refiere fundamentalmente. Y se le va a hacer llegar, porque yo creo que hay que mirar la realidad completa. Primero, que se trata de un medio generalista. Y en la línea editorial de ese medio generalista, el tema de la inmigración ha ocupado una parte importante, con entrevista al presidente de la Comisión de Migraciones a raíz de la Jornada Mundial de las Migraciones. Se han hecho líneas editoriales específicas, se ha dado cuenta y se ha dado en los informativos, fundamentalmente cuenta desde la posición de la Iglesia, de los acontecimientos tristes de Ceuta como de los anteriores, y como esta triste realidad que, por desgracia, esperemos que estos sean los últimos, pero por desgracia, si no ponemos un remedio, esto va a continuar pues provocándonos esa vergüenza a todos. Ahora, también le hemos explicado, y vamos a continuar haciéndolo, que en una televisión generalista y en un espacio de tertulia donde hay una pluralidad, expresión, bueno, pues de lo que es la diversidad y la pluralidad en la opinión pública española, pues se tiene que manifestar con libertad. Sí pedimos que sea con respeto, y teniendo las reglas del juego, pero yo creo que vosotros, compañeros, lo entendéis. Yo no puedo llevar a un periodista a una rueda, a una tertulia, imponerle y decir que estos temas no se hablan, o este tema tiene que decir si coincide con la Iglesia, haciendo previamente una confesión de fe. Podrá expresar su opinión y yo tendré que procurar que el moderador sí deje claro la línea editorial. Y en ese campo se está trabajando. Yo creo que nos ayuda, digamos, correcciones como las de Monseñor Santiago Agrelo, y queremos colaborar con él, no solo con ayuda económica a los proyectos de la Iglesia de Tánger, que los destina de manera importante a la atención de los inmigrantes que están esperando al otro lado de la valla. Ha estado allí Monseñor Ciriaco Benavente y José Luis Pinilla, el director del secretariado. Luego está la Iglesia participando. Y también de concienciación de la opinión pública española. Por tanto, su opinión nos es valiosa y queremos dar respuesta, pero también tengo que defender un modelo comunicativo que es generalista. Y como dice el Papa, cuando la Iglesia sale a la calle se constipa. Este puede ser un constipado que tenemos y que hay que remediarlo, pero si nos quedamos encerrados solo en una televisión religiosa, pues habrá parte importante de la opinión pública a la que no lleguemos desde una visión cristiana y desde el humanismo cristiano. En relación a lo que usted preguntaba, el 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor el nuevo sistema de asignación tributaria, se incrementó el porcentaje de asignación, y la Iglesia obtuvo un porcentaje, y fines sociales igual, del 0,52 al 0,7 se incrementó, a cambio de que la Iglesia renunciara a dos cosas muy importantes. Una, al complemento presupuestario. Nosotros no tenemos ningún suelo en el dinero que recibimos, solo recibimos lo que marquen los contribuyentes, y se renunció a la exención de IVA que estaba prevista en un tratado internacional, como era el Acuerdo sobre Asuntos Económicos en la Santa Sede. Desde el año 2007 han pasado varias cosas. En primer lugar, ha habido una profunda crisis económica que ha dañado la recaudación del impuesto y, por tanto, en esa medida nosotros nos hemos visto perjudicados, por otra parte, como todos los ciudadanos. Y luego, por otro lado, ha habido la subida del IVA, que saben que del 16 al 21% es una subida del 30%. Es verdad que el acuerdo preveía la posibilidad de que, si se modificaban sustancialmente las condiciones económicas, se podría renegociar esta situación. Yo le puedo decir que en ningún momento a día de hoy la Conferencia Episcopal se plantea el retoque de este tipo de parámetros con los que se basa la asignación tributaria. Si estamos viviendo en un momento de dificultad económica, la están sufriendo todos los contribuyentes, todos los españoles, y la Iglesia pues exactamente igual que los demás. Sí. Hola, buenos días. Mar Rey, de La Sexta, Informativos. Vuelvo al tema de Ceuta, al que ya usted hizo referencia nada más sentarse. Pero quería saber su opinión sobre el hecho en concreto de que se disparen pelotas de gomas a personas que están intentando alcanzar la costa. Mire, yo no entro en cuestiones, digamos, de procedimientos. Sí tengo que hacer sí tengo claro, y además yo creo que aquí, cuando me presenté ante ustedes como nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española, no me escudé y dije que soy hijo de inmigrante. O sea, eso, si van ustedes a los 1000 nombres de la Iglesia en España, pone padre, profesión, emigrante. O sea, no lo he ocultado.
Yo creo que hay que hacer hay un derecho a la vigilancia en las fronteras, hay un derecho y además en este caso es una responsabilidad en la que se delega toda la Unión Europea porque es territorio comunitario, pero yo creo que entre todos tenemos que buscar formas en las que sea posible vivir esa regularización con el respeto absoluto a la integridad física de las personas. Y yo creo que ese es un deber de humanidad, y ahí es por donde voy. Y yo creo que también hay que juzgar a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por toda la labor que realizan. Es decir, yo no me puedo callar, por ejemplo, y lo he visto también desde la acción en situaciones difíciles en los pueblos o en inundaciones en Badajoz, por ejemplo, con la célebre riada, o lo que está haciendo la Guardia Civil en recoger a miles que lleva de personas, como ahora toda la operación Mare Nostrum por parte de la Armada italiana en torno a Lampedusa, quizás movida por la llegada del Papa y por su visita a Lampedusa, de recoger a tanta gente que son víctimas, entre otras cosas, de las mafias que están aprovechando quizá pues estos momentos para hacerse fuerte y seguir pisoteando los derechos de los inmigrantes. La regularización sí, porque eso es garantía de una vida digna para los inmigrantes, una labor conjunta de todas las fuerzas políticas por solucionar este problema, no como controversia política, sino como acción conjunta por el bien común que afecta a una parte de la humanidad que son los más desvalidos, políticas, vuelvo a repetir, de prevención en los países de origen. La Unión Europea tiene que en esto ser más generosa, y tiene que pasar de ser de la Unión basada en unos criterios económicos a una Europa de valores y a una Europa de defensa de los derechos humanos, también con los que están en los escenarios originales en medio de dificultades. Yo creo que este es un problema más complejo, más grave, y vamos a tener pues probablemente un agravamiento si no ponemos entre todos, si entre todos, vuelvo a repetir, y la Iglesia ahí también está para arrimar el hombro, entre todos una solución a esta masa importante de personas que están buscando mejores condiciones de vida. Esta es mi opinión. Yo no voy a entrar en un debate político porque creo que no es la misión de la Iglesia, pero sí hacer una llamada desde una visión moral, desde una visión evangélica y sobre todo también de una visión de valores para los hombres y mujeres de buena voluntad. Sí, está ahí atrás José Beltrán. Y ya terminamos, porque tenemos aquí, gracias. Buenos días. Otra más. Como se ha reducido el dinero que recibe la Iglesia de los contribuyentes, no sé de qué manera se ha ajustado el cinturón y si eso va a repercutir en la labor social de la Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia está llamada a una inmensa labor en el campo educativo, pastoral y asistencial. Jamás va a renunciar a eso. Jamás va a renunciar a eso. Si se tienen menos recursos en un momento determinado, menos de los que se debería haber por la crisis, pues tendrá que trabajar más. Como por otra parte lo estamos haciendo todos los ciudadanos de este país. Muchos de ustedes trabajan más por menos dinero. En fin, no voy a entrar en detalles dolorosos, pero esa es así la realidad. Por tanto, es que la Iglesia no es ajena a esto. Si tenemos menos recursos, pues tendremos que trabajar más. Lo que sí debo llamar es que con cuantos más recursos tengamos en ese sencillo gesto de marcar la casilla, más posibilidades tendremos de seguir haciendo el bien, más posibilidades. Y eso es a lo que llamamos normalmente las campañas de portantes. Sí, yo quiero añadir a lo que ha dicho el vicesecretario que en un apretarse el cinturón nunca lo van a sufrir los que más lo necesitan. O sea, la visión de la Iglesia no va a ir por los recortes en las capas sociales que vienen, entre comillas, derivados de otros sitios y que son los que más necesitan. La Iglesia no tiene en su casillero de respuesta el no. Sí. Buenos días. Buenos días. Soy Almudena Hernández de Servimedia. Quería preguntarles a ver si me podía concretar un poquito cómo está la situación con el tema del IBI, que se ha cuestionado mucho en estos últimos tiempos, sobre todo en el caso de Navarra. Y otra cuestión sería si nos pueden adelantar algún punto que esté en la agenda de la próxima visita al Dímina. Sí, empiece por lo del IBI, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo con el tema del IBI creo que es muy importante destacar una cosa. A día de hoy,
la Iglesia no goza de ningún privilegio en materia de IBI. Lo digo aquí, lo puedo decir en cualquier sitio. La Iglesia, por ser Iglesia, no goza de ningún privilegio. La Iglesia está a día de hoy acogida a la ley de mecenazgo, a la ley 49 de 2002. Y tiene exactamente el mismo régimen fiscal que el resto de confesiones religiosas, que todas las fundaciones, que las asociaciones de utilidad pública, que las federaciones deportivas, que las fundaciones de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, discutir sobre un posible privilegio de la Iglesia Católica, en este sentido, es que el que estudia la legislación sabe que no es así. Es decir, es verdad que la Iglesia probablemente, pues porque hay 23.000 parroquias, pues evidentemente hay 23.000 templos, y hay más de 5, 6.000, 8.000 centros asistenciales de la Iglesia Católica repartidos por España. Pues claro que es así. ¿Tienen que pagar el IBI? Bueno, lo que decida el legislador. Pero nosotros no entramos en ninguna polémica de naturaleza política. Creo que esas exenciones que están concedidas para todas las entidades no lucrativas de este país ayudan a hacer el bien, ayudan a que todas estas entidades, que la ONCE, que la Cruz Roja, que miles de fundaciones que hay en nuestro país, puedan contribuir a la sociedad. Y la Iglesia es uno más. Y en ese sentido pienso que esos beneficios están bien enfocados. Ahora bien, si el legislador quiere cambiar donde lo puede hacer, por ejemplo en Navarra lo puede hacer, y de hecho lo ha realizado, y en otros territorios forales lo puede hacer, y puede restringir los beneficios que puedan tener este conjunto de entidades, la Iglesia estará a lo que marque el legislador. Sí, con respecto a la visita al Límina, como he apuntado, le agradezco también esa pregunta. Los obispos españoles inician el día 24 la visita al Límina Apostolorum, o sea, la visita al Papa, a los sepulcros del apóstol Pedro y el apóstol Pablo a Roma. Previamente han mandado un informe sobre la situación de sus diócesis y serán recibidos en ese encuentro con el Santo Padre, que es el momento central donde el sucesor de Pedro y cabeza del colegio episcopal pues se interesará por las diócesis españolas. Empezarán a ser recibidos el primer grupo de obispos que son pertenecientes a la provincia eclesiástica de Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Mérida, Badajoz, Valencia, Valladolid y el arzobispado castrense de España, del 24 hasta el día 2 de marzo. El día 3 empieza el segundo grupo que lo forman Barcelona, Tarragona, las provincias eclesiásticas Granada, Santiago de Compostela, Oviedo y Sevilla. Tienen dos momentos con el Santo Padre, especialmente un grupo de obispos, que normalmente son en torno a 10, 12 obispos de diferentes provincias eclesiásticas, se encuentran con el Papa a las 10:30 en la biblioteca privada del Palacio Apostólico y estarán dialogando con el Papa. El Papa ya tiene información, el Papa les preguntará y entrarán en un diálogo del obispo de Roma, cabeza del colegio episcopal, con los pastores de la Iglesia en España. Y así, pues a lo largo de la semana, el segundo grupo pues lo hará a partir del 3, también a las 10:30 de la mañana, en algunos días de la semana, y todos juntos, toda la Conferencia Episcopal Española tendrá un encuentro con el Santo Padre el día 3 de marzo en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. A las 12 de la mañana habrá un discurso del cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, y un discurso del Santo Padre, un discurso importante a todos los obispos españoles, y después habrá una comida, un encuentro fraterno en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma de los obispos españoles, tanto los de la Conferencia Episcopal como los obispos españoles que trabajan en Roma o están en Roma. Ya se irá dando cuenta, pero esto ya corresponde a la Santa Sede, no tanto a nosotros. Nosotros sí tendremos una cita por la próxima asamblea plenaria que comenzará excepcionalmente esta vez no un lunes sino un martes, porque el día 11
es primero porque están recién de su estancia en Roma, que van a estar las 2 próximas semanas. Empezará el día 11, pero como el día 11 es el 10º aniversario del terrible atentado de Atocha en Madrid, el célebre atentado, bueno, pues vaya por delante nuestro cariño a las víctimas, nuestro recuerdo, nuestra oración. Habrá una celebración en Madrid y los obispos comenzarán la sesión de la Conferencia Episcopal Española de esa plenaria a las 12 de la mañana, el día 11 de marzo. Esa asamblea plenaria es electiva, será elegido el nuevo presidente, vicepresidente y presidentes de las comisiones episcopales que conformarán pues la presidencia de la Conferencia Episcopal y el Comité Ejecutivo y la Comisión Permanente. Con lo cual, la próxima comparecencia de un servidor ante ustedes estará acompañado, espero, con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, con lo cual vamos a tener, en lo que se refiere a contenido informativo de la vida de la Iglesia en España, tanto con la visita a la Límina, el discurso del Cardenal Rouco, el discurso del Santo Padre y la asamblea plenaria, un mes cargado, no va a ser como el cónclave, pero bueno, vamos a tener un mes de marzo pues informativamente cuajado de noticias, que yo les agradezco su presencia y su buen trabajo. Gracias.